Bienvenidos a nuestra clase de formación en el ciclo Discípulos. Estamos avanzando cada vez más y más y bienvenidos una vez más. A partir de esta semana vamos a hablar sobre doctrina y quiero hacer una breve introducción hablando sobre la importancia de la sana doctrina. Lo primero es pensar ¿qué es doctrina? Bueno, la doctrina bíblica es la enseñanza del contenido de las Escrituras. Entonces, no se olvide, ¿por qué es necesario estudiar la doctrina? Porque estamos aprendiendo sobre lo que dice las Escrituras, el contenido real. Quiero que grabe esto en su mente. La Biblia nunca significará lo que nunca significó. Entonces me lleva a pensar de que ¿por qué debo estudiar? Claro que sí, debo estudiar y aprender, porque se cometen muchos errores cuando desconocemos la autoridad de las Escrituras y hablando de la doctrina bíblica que ella nos enseña. Porque sí, estamos hablando de sana doctrina, pero también hay malas doctrinas, errores que se han cometido y se enseña algo equivocado porque la Biblia nunca significará lo que nunca significó. Las Escrituras nunca significarán lo que nunca significó. Bien, entonces una vez teniendo esto en mente, quiero que vengas conmigo y pensar en lo que vamos a iniciar, pero una breve introducción, hablando de por qué es importante hablar de doctrina, por qué es importante enseñar y aprender sobre la doctrina bíblica. Tenemos razones. La primera razón es que el Señor nos dijo, eso está en Mateo capítulo 28, 18 al 20, dice, enséñale todas las cosas que yo os he mandado y yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Ese pasaje dice, enséñales. Ahora, si yo no he aprendido, yo no tengo nada que enseñar. Si yo no he sido un aprendiz, tampoco nunca voy a poder enseñar ni hablar de lo que no significa o lo que no tiene significado para mí. Entonces, una razón bíblica es que el Señor me manda, el Señor me ordena, es un mandato, dice, enséñales. Entonces, para yo poder enseñar tengo que aprender. Entonces, es una razón por la que debemos aprender la doctrina bíblica. También la doctrina nos enseña a ser creyentes fuertes y estables, lo que la Biblia llama maduros. Entonces, tener una madurez en Cristo Jesús, una madurez espiritual, es cuando nuestra vida está cimentada en una sana doctrina. Si no, hermanos, viene, como la Biblia dice, el viento lleva a la hojarasca de un lugar a otro. Las olas del mar también pueden llevar a una persona de un lugar a otro. Entonces el viento sopla y no sabes de dónde viene, pero aún así lo lleva al creyente. Por eso es necesario aprender doctrina. Propósitos. Quiero darte también propósitos. Es que cuando nosotros aprendemos, hablando del conocimiento, del contenido de las Escrituras, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Crecemos también en los sentidos morales que a veces tenemos que abandonar y adquirir otros. ¿Qué más? Crecemos en el conocimiento de la santidad, crecemos en el conocimiento del amor al prójimo, crecemos en el conocimiento del amor a Dios. Esos son propósitos por lo cual debemos nosotros aprender lo que es la doctrina bíblica. Pero también hay beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Esto es algo que me encanta siempre disfrutar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque uno de los beneficios de conocer la doctrina bíblica es que experimentamos la verdadera libertad en Él. Es así. Disfrutamos libertad en Él. También experimentamos la presencia de Dios mismo en nuestra vida. Su Espíritu Santo acompañándonos, redarguyéndonos y también guiándonos, también corrigiéndonos. Esa es la verdad de los beneficios que el Señor tiene para nosotros cuando empezamos a estudiar la doctrina bíblica. Bien, quiero dejar un pasaje bíblico que lo escribe Pablo a Timoteo y está en 1 Timoteo 4:13. Dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. ¿Por qué escribe esto Pablo a Timoteo? Si yo no me dedico a estudiar, si yo no me dedico a aprender el contenido de las Escrituras, yo nunca tendré una palabra para enseñar y animar a otros. Entonces, otra vez, aquí encontramos razones, propósitos y beneficios. Entonces, si yo quiero enseñar, yo tengo que aprender. Y Pablo le recomienda a Timoteo,
Dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Significa que cuando yo estoy aprendiendo del contenido de las Escrituras, entonces yo podré enseñar, pero también animar a los hermanos. ¿Alguna vez has animado a alguien con un pasaje bíblico? Ese es el poder de la palabra. Esa es la doctrina bíblica, esa es la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que el Señor nos enseña. Bien, ahora sí, una vez explicado y haciendo esta breve introducción, pensemos ahora en el primer punto de doctrina, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que todos tenemos este libro como nuestra fuente, una vez más, y guía para poder ser conducidos en el Señor. Entonces, las Sagradas Escrituras ha prevalecido por siglos y siglos y cada día enseña, cambia, transforma, restaura, libera, sana y también limpia al pecador de pecados, porque empezamos a entender y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y ahora sí llega el Espíritu Santo que convence de justicia, juicio y pecado, y por ende nosotros decimos: Señor, recibimos de ti la salvación. Entonces, las Escrituras es lo importante en la vida del creyente. Entonces, esta es nuestra base, esta es nuestra guía, este es nuestro manual de instrucciones para caminar en este mundo. Bien, entonces las Sagradas Escrituras es un punto clave. Entonces, vamos a ver algo que dice en 2 Timoteo 3, del 14 al 17, vamos a leerlo. Y permíteme leerlo. Dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada, por favor, mire bien esta palabra, inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bien, vimos antes en el versículo 16 que dice inspirada por Dios. Sí, entonces hay dos cosas que debemos ver en estos pasajes. Dos puntos claves y claros. La autoridad de la Sagrada Escritura está basada en dos: inspiración y revelación. Sí, entonces ya vimos la palabra inspiración. Para ver un poquito más, la palabra inspiración es la que fue dada por Dios para escribir su palabra. A través de siglos, a través de edades, a través de culturas, el Señor ha mostrado y se ha fijado en personas, hombres y mujeres, para escribir las Escrituras, lo que tenemos hoy en día. Y vemos muchos protagonistas, pero que fueron inspirados, que fue dada por Dios. Y ya vamos a ver qué significa inspiración. Pero la revelación que Dios proporciona al ser humano, verdades que por sí mismo no puede conseguir o alcanzar. Sí, yo solo, si voy a la palabra de Dios, probablemente encuentro un libro aburrido. Dice, no le encuentro sentido. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos revela algunas cosas. Nos revela eso que nosotros por nosotros mismos no podemos conseguir o alcanzar. Y eso es el crecimiento del cristiano, del creyente, porque cada vez que va siendo revelado, nosotros estamos conociendo y estamos aprendiendo qué es lo que el Señor quiere para que nuestra mente sea cada vez más la mente de Cristo. Bien, entonces, inspiración. Esa palabra que aparece en el versículo anterior de Timoteo nos lleva a pensar en esta palabra. Dice exhalar, esa es puedo decir, un sinónimo de inspiración, exhalar. Pero ¿exhalar qué es? Es lanzada y emitida por Dios, o sería algo lanzado o emitido, exhalar, pero en este caso lo decimos que la inspiración bíblica es lanzada y emitida por Dios mismo. Que cada palabra de las Escrituras viene de la boca de Dios. Eso es inspiración. Ahora, hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos pensar. Por ejemplo, profecías que se han cumplido, muchas profecías y muchas que faltan por cumplirse. Cuando estamos ahora en la Semana Santa, podemos ver que eso fue profetizado por un hombre llamado Isaías. Muchos años atrás, 8 siglos antes de que Cristo Jesús llegara a la tierra, un hombre llamado Isaías lo estuvo diciendo.
Significa que hay cosas por las que nosotros estamos mirando que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Inspiración. Cada palabra de las Escrituras viene de la boca de Dios. La Biblia está compuesto, como muchos de nosotros sabemos, por 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En total tenemos 66 libros que componen la Biblia. Bien, ¿qué es lo que está enseñándonos? Muchos lo sabemos, pero permíteme solamente recordarte. El Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, inicia con un Pentateuco, 5 libros primeros. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Luego, a continuación, vienen los libros históricos. Empieza por Josué y Reyes, Crónicas, bueno, avanza todo esto, los libros históricos, hasta que llegamos a los libros poéticos, que son, estamos viendo Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego llegamos a los profetas mayores y llegamos a los profetas menores. Muchos personajes en este libro, en estos libros, se escribe hablando del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, que es después de Cristo Jesús, también tenemos compuesto por los evangelios, 4 evangelios, ya muchos los conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene el libro histórico, que es el libro de los Hechos, donde nos narra el nacimiento de la iglesia primitiva. Luego vienen las epístolas o cartas paulinas, que se escriben iniciando por la carta a los romanos, corintios, de Éfeso, Galacia, los de Galacia y, bueno, filipenses, tesalonicenses. Pero esas cartas, a continuación, llegamos al libro profético, el libro de Apocalipsis, que ya muchos sabemos, el libro de Revelaciones, donde Dios está mostrando algunas cosas, lo que dije anteriormente, cosas que ya se han cumplido, pero cosas que están por cumplirse, que están muy bien definidos en el libro de Apocalipsis. Bien, conociendo un poquito el panorama bíblico, que ya tú lo conoces, quiero pensar en lo que es la revelación. Bien, hay 2 cosas que se actúan en la revelación. Lo primero es que Dios se muestra en las Escrituras. Sí, Él está mostrándose. Nosotros, la única forma de conocer a Dios en cuanto a su soberanía, su plenitud, todo está aquí, en su palabra, en la Biblia. Entonces necesitamos ir a ella para conocer a Dios. Él se revela, Él se muestra en las Escrituras y conocemos su deidad, conocemos su soberanía, conocemos lo que es Él. Conocemos su plan perfecto. Conocemos también cómo Él se fijó en ti y en mí para poder proclamar sus virtudes. Entonces, conocemos tantas cosas a través de esto. Entonces, Dios se muestra en las Escrituras, pero también hay algo importante. El Espíritu Santo, que mora en nuestra vida, empieza a darnos a conocer quién es Dios. Porque nosotros siempre cuando llegamos no conocíamos de Dios, no conocíamos ni de la persona de Cristo. Cuando estábamos en el mundo y no conocíamos absolutamente nada, fue en esos primeros pasos donde dijimos, amo al Señor, y progresivamente fuimos creciendo en conocimiento, y la Biblia empezó a hacer una nueva información en nuestra vida y que empezamos nosotros a comprenderlo. Recuerde esto también, lo que dice Pablo a los Corintios, dice, porque esta palabra es locura para los que se pierden, pero para los que creen, eso es para ti y para mí, es poder de Dios para salvación. Qué hermoso ver esto. Entonces, 2 cosas que actúan en la revelación. Dios se muestra a través de las Escrituras, pero también el Espíritu Santo revela al ser humano quién es Dios. Y cada vez que nosotros vamos a las Escrituras y cuando el Espíritu Santo nos está revelando cosas de las Escrituras, nosotros vamos creciendo y vamos avanzando en nuestra fe. Bien, entonces teniendo esto en mente, quiero dejarte 2 versículos más que nos llaman mucho la atención, porque esto nos anima para seguir adelante. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Y aquí hay algo, nueva información. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado, no cometas errores, no enseñes lo que la Biblia nunca enseñó.
No des conceptos de la Biblia de lo que realmente nunca significó. Persevera realmente en lo que dice las Escrituras. Habla de ello. Mantente en ello. Persiste en ello. Porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Por eso es importante la doctrina. Por eso es importante cada día aprender de lo que dice esta palabra, la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.